El objetivo de este video es reforzar los conceptos de los enfoques de optimización de procesos y para eso, bueno, nos tenemos que acordar que tenemos dos enfoques, como tener un enfoque secuencial y un enfoque simultáneo. En particular, nosotros vamos a hacer énfasis en el enfoque secuencial y para eso vamos a utilizar un ejemplo que vimos la clase pasada que correspondía a la determinación del largo y el diámetro de una lata de conservas para minimizar su costo y al mismo tiempo eh, asegurar un determinado volumen. Y esto lo vamos a hacer, bueno, primero analizando nuevamente el problema, haciendo un recuerdo, luego vamos a intentar generalizarlo para cualquier problema de optimización de procesos y finalmente vamos a utilizar una plataforma conocida por ustedes, en este caso Excel, para resolver un problema utilizando ambos enfoques de tal forma de reforzar los conceptos, ¿vale? Entonces vamos a partir con la definición nuevamente del problema, donde nosotros sabíamos que la idea era minimizar, vamos a poner acá minimizar, el costo de producción de una lata de conserva, una lata cilíndrica de conserva, lo que es equivalente a encontrar el largo y el diámetro de esta lata que minimizan una determinada función objetivo, en este caso una función costo, y al mismo tiempo que el volumen de esta lata tiene que ser igual a un determinado valor constante igual a V0. Ok, entonces lo primero que debiésemos hacer, y para eso tengo este recuadro que lo voy a marcar en amarillo, es identificar los elementos importantes para poder formalizar el problema de optimización. Entonces, si nosotros estamos hablando de que tenemos que minimizar el problema, en este caso la función del costo de producción, entonces sabemos que nuestro problema tiene una dirección de mínimo. O sea, vamos a encontrar unas variables que entregarán el valor más pequeño de una determinada función objetivo. Esa función objetivo sería el costo de producción, que simplemente lo hemos llamado de esta forma. Nosotros sabemos que al construir una lata necesitamos conocer sus dimensiones, en este caso el diámetro y el largo. Sabemos que las variables que debemos encontrar son ellas, el diámetro y el largo de este cilindro. Y encontrar el diámetro y el largo que minimiza el costo de producción implica entonces que al construir la lata, esta lata tiene que tener, como indica la definición del problema, un volumen que tiene que ser igual a un volumen dado, un volumen cero. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos claro los conceptos elementales que aparecen en la formalización del problema de optimización, o dicho de otra forma, una vez que traducimos la presentación del problema, la definición del problema a un problema de optimización, lo que debiésemos hacer es tomar las variables que tenemos que obtener y esas transformarlas o obtener utilizando modelos matemáticos relaciones que permitan identificar si es que las relaciones de igualdad y se cumplen y que la función de costo es el valor mínimo. Al mismo tiempo, si es que tuviésemos restricciones de desigualdad, tendríamos que encontrar también estas expresiones matemáticas. Entonces, si partimos con la restricción de igualdad, que tiene una relación de igual, y eso nos va a servir luego porque con esta vamos a hacer el análisis de grados de libertad, diremos que, bueno, el volumen tiene una expresión geométrica de 10 de cuadrado por L, y por lo tanto, podremos transformar esa expresión de igualdad en una expresión de igualdad donde aparecen las variables que andamos buscando, el diámetro y el largo, y esta va a ser una restricción de igualdad, también conocida por nosotros como el modelo del proceso, que si recuerdan en nuestra notación general era un h igual a 0. ¿Ok? Y también tenemos que hacer la traducción de las variables que nosotros queremos encontrar, diámetro y largo, a la función de costo. En este caso lo que vamos a decir es que el costo es proporcional a el área de construcción del cilindro, y el área va a ser el área del manto y 2 veces el área de las caras. Por lo tanto, si definimos que C corresponde al costo por unidad de área del material de construcción, o sea, por ejemplo, está en dinero partido por metro cuadrado del material de construcción, entonces vamos a decir que sería el costo multiplicado por el área del manto y 2 veces el área de la cara, lo que luego lo reemplazaríamos también en la función objetivo, la función de costo. Ok, entonces antes de seguir avanzando, lo que tendríamos que hacer es tomar el modelo e identificar si es que tenemos grados de libertad para poder realizar la optimización.
Y para eso entonces nos tenemos que fijar en aquellas relaciones que son de igualdad, porque son aquellas las que nos permiten identificar si es que los grados de libertad son positivos, cero o negativos. Entonces, partamos con el análisis de grados de libertad y si identificamos las variables que aparecen en este modelo, que ojo, este modelo tiene solamente una ecuación, es un modelo escalar, pero si tuviese n ecuaciones sería equivalente y estaríamos revisando la materia anterior multivariable de, por ejemplo, simulación, puesto que tenemos ahí una igualdad. Entonces tenemos como variables de este modelo el diámetro y el largo, por lo tanto tenemos dos variables. Como ecuaciones tenemos solamente una. ¿Cuál es esa ecuación? La restricción de igualdad, que dice que el volumen tiene que ser igual a un volumen B0. Entonces vamos a tener que V es igual a V0 y por lo tanto tenemos como ecuaciones 1. Y entonces los grados de libertad serían 1. Si recordamos, los grados de libertad tienen nombre, o lo que es lo mismo, están relacionados con las variables que tienen que ser descritas, y entonces tenemos que elegir cuál de las dos variables que nosotros definimos e identificamos van a ser variables de decisión y variables dependientes. Sin pérdida de generalidad y por efecto de este ejemplo, vamos a decidir que la variable diámetro va a ser la variable independiente, es decir, va a ser la variable u, y el largo va a ser la variable dependiente. Eso quiere decir entonces que el largo pudiese ser obtenido a partir de la ecuación. ¿Qué ecuación? En este caso, la ecuación que relaciona el volumen con el volumen. Si en vez de estar trabajando con este problema de definición del diámetro y largo de una lata de atún, estuviésemos trabajando con cualquier otro problema de optimización de procesos, lo que tendríamos es que nosotros, en vez de tener una sola ecuación, podríamos tener un modelo H de múltiples ecuaciones, balances de materia, energía, relaciones cinéticas y todo lo que vimos en la primera parte del curso, en el cual participan variables dependientes, variables independientes, parámetros, y eso sería igual a cero. Ese sería el modelo del proceso donde, para este caso en particular, sabemos que L corresponde a X, que D corresponde a U, y que en este caso, por ejemplo, alfa sería el valor del V0, que es un valor que necesitamos conocer. Y que el valor de H, o sea, la expresión de H sería esta que dice que es pi cuartos por D cuadrado L menos V0 igual a 0. Ahí tendríamos entonces la aplicación de esta generalización a este problema en particular. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan importante la identificación de los grados de libertad? Porque tenemos que tener grados de libertad positivos para poder plantear un problema de optimización. De lo contrario, no podemos decidir nada que pueda mejorar. Y notar también que obtenemos entonces un problema de optimización en el cual aparecen las variables que nosotros tenemos que determinar, aparece una relación de igualdad que permite relacionar estas variables y también aparece una función objetivo, la cual nos va a indicar cuándo la elección de las variables es buena, que es equivalente a cuando esta expresión sea el valor más bajo que podamos. ¿Ok? Noten también que el valor de C, que está en este punto, es una constante positiva y como multiplicar una constante positiva en una función no afecta donde está la ubicación del óptimo, lo que podemos hacer es eliminarla de este problema de optimización y entonces el problema de optimización finalmente queda descrito mediante esa ecuación que está ahí, donde tenemos minimizar el proporcional al costo de construcción, sujeto a que el volumen tiene que ser igual al volumen cero y donde nosotros ya sabemos que tenemos grados de libertad igual a 1 y que decidimos que este variable de decisión es el diámetro. Entonces, para entender y reforzar el concepto de optimización secuencial, en el video anterior yo les comentaba que podemos imaginarnos que en vez de resolver este problema de optimización mediante programación matemática, lo vamos a hacer experimentalmente. Entonces nosotros que estamos acá, vamos a hacer los llamados optimizadores. Nosotros vamos a ser el optimizador. Entonces, como nosotros somos los optimizadores, nosotros vamos a decidir. Y la decisión que tenemos que tomar tiene directa relación con aquello que yo puedo manipular. ¿Ok? Entonces podríamos decir, partamos desde un intento, vamos a decir que J va a representar el índice que nos dará cuenta de cuántos intentos llevamos. Entonces vamos a partir con el primer intento, le vamos a llamar J igual 0. O sea, estamos al principio de este desafío que corresponde a optimizar el problema de las latas de las latas de conserva. Entonces, para J igual 0,
Si yo tengo acá, por ejemplo, un paño de material para construcción de el tarro, lo que yo podría hacer es tomar, por ejemplo, una parte, cortar una parte de este paño, un círculo de este paño de diámetro, por ejemplo, de 0, de J le vamos a poner, para J igual 0. ¿Ok? ¿Por qué yo decido que voy a cortar un círculo? Porque habíamos definido que U correspondía al diámetro, o sea, es la variable que yo tengo disponible para decidir, tengo la libertad de fijar. Entonces, para J igual 0, lo que voy a hacer es, con una tijera, voy a cortar este círculo, perdón, de diámetro J, y voy a generar entonces, vamos a poner acá, de J, vamos a definir entonces este círculo que está acá. Y claro, si es que nosotros quisiéramos obtener el valor del largo del cilindro que vamos a formar, tomando en cuenta que sabemos que el volumen de la lata tiene que ser igual a B0, lo que yo podría hacer es obtener el largo tal que para un diámetro J tengo un volumen 0. ¿Y cómo podría hacer eso? Básicamente observando que desde el modelo, desde h igual 0, se puede despejar el valor de L. ¿Cómo lo despejaríamos en este caso? Bueno, sabemos entonces que el LJ sería igual al V0 por 4 partido por pi por DJ al cuadrado. Entonces, el valor que debiese cortar ahora el manto, vamos a poner acá, que acá está el manto, porque el manto va a tener el mismo diámetro de J, pero ahora el manto que voy a cortar va a tener un LJ que va a estar dado por una expresión obtenida a partir del modelo. ¿Y eso qué implica? Que una vez que yo defino el valor del diámetro, el valor del largo que me da cumple esa expresión de igualdad. Por lo tanto, la lata que voy a construir acá tiene un volumen igual a V0. El VJ que va a obtener va a ser igual a un V. Entonces, tomando en cuenta esto y construyendo la lata, yo ahora podría cuantificar, podría identificar cuánto cuesta producir esta lata, obteniendo entonces su costo, como habíamos dicho, el pi por d por m más pi medio, en este caso por d cuadrado. Vamos a poner todo con j porque lo estamos haciendo para el intento j-décimo, en este caso para el primer intento. Entonces, a partir de esto, podríamos identificar que el costo es un determinado valor para una lata que está construida, y con esta información podríamos tomar una decisión. O lo que es lo mismo, podríamos intentar otra cosa. Por ejemplo, ahora podríamos tomar el paño y en vez de cortar una lata con un diámetro de 0, ahora vamos a cortar una lata con un diámetro más grande, por ejemplo. Vamos a hacer el segundo intento para J, en este caso J igual 1. Vamos a poner en verde para J igual 1. Entonces en J igual 1 vamos a cortar nuevamente el círculo con un diámetro mayor, por ejemplo, y siguiendo la misma lógica, entonces yo utilizaría la ecuación, el modelo disponible, y a partir de eso obtendría un L1, LJ, que estaría dado por V0 por 4 partido por pi de J cuadrado, y claro, tomando en cuenta que el diámetro es mayor y el volumen es el mismo que tengo que mantener, probablemente ahora el, el, el tarro va a tener un largo menor, va a tener este largo, LJ que está ahí. Entonces lo vamos a implementar, vamos a cortar, vamos a construir nuevamente, ahora va a ser una lata que va a ser así, va a ser más pequeña y ya no va a ser esta lata más erguida que aparece en la primera iteración, sino que ahora es una lata más chata, más compacta, y básicamente tendríamos que con esta lata calcular el costo y nuevamente repetir el procedimiento de tal forma de seguir durante varios intentos hasta que podamos definir cuál es el intento que entrega el costo mayor. ¿Ok? Entonces, básicamente acá son cosas que son interesantes de identificar, puesto que observamos las decisiones que nosotros tomamos solamente están basadas en aquellas variables que yo definí que puedo manipular. En este caso, el valor del diámetro. Y una vez que yo defino su valor, que yo me llame optimizador, lo que hago es obtener la variable dependiente de tal forma de asegurar que se cumpla este valor de B0.
o lo que es lo mismo, obtengo la variable dependiente utilizando el modelo y al utilizar el modelo me aseguro que la relación que hay entre la variable independiente y la variable dependiente siempre va a permitir que el volumen que obtengo va a ser igual a volumen cero. Aquí vamos a tener entonces volumen cero, siempre vamos a tener un volumen fijo, un volumen determinado. ¿Ok? ¿Y por qué es eso? Porque despejamos desde el modelo el valor de la variable dependiente. O sea, la variable independiente, dada la variable independiente, despejamos la variable dependiente del modelo y de esta forma entonces obtenemos un conjunto de valores de u y valor de x que cumple siempre esta relación que está acá. O sea, que siempre cumple h igual 0. ¿Okay? Y esto lo tendrían, y una vez que obtenemos el valor de u y de x, entonces, como yo tengo el valor de u y tengo el valor de x, entonces ahora puedo calcular el costo asociado a la construcción de esa lata. No puedo calcular el costo antes de cortar el manto del cilindro. ¿Por qué? Porque me falta información para poder calcular la función de costo. Entonces, si observamos, lo que existe es una, como dice acá, una secuencia de cálculo en nuestro procedimiento experimental de optimización que básicamente dice que en cada intento, en el intento j-décimo, lo que nosotros hicimos fue, dado un valor del diámetro, o lo que es lo mismo, nuestra variable independiente, despejar utilizando entonces el modelo, despejamos de acá, el valor de la variable n sub j que corresponde a la variable x, ¿okay? Que se corresponde a la variable dependiente a partir del despeje del modelo. Entonces tenemos que el x en la iteración j depende del valor de la variable independiente, de la variable que yo medí. Y esta dependencia, para el caso del problema de la lata de atún, es simplemente un despeje. Entonces aquí sería equivalente a despejar. Esto que está acá. Pero en otros casos, si es que no puedo despejar, imagínense por ejemplo que hubiésemos definido al revés, x hubiese sido el diámetro y u hubiese sido el largo, hubiésemos tenido quizás que aplicar un procedimiento numérico para el despeje. Entonces, cuando no podemos despejar, lo que podríamos hacer también es simular. ¿Simular qué cosa? El modelo. X, U y alfa para que cuando yo dé un valor de J, de U, perdón, en el intento J, obtenga entonces el valor de X que cumple esta relación de igualdad. Y para eso entonces, si es que no puedo despejar algebraicamente, podría utilizar el método de Newton u otro método que pudiese ser iterativo que nos permitiría obtener el valor de X. Y una vez que yo despejo o simulo independientemente, son conceptos que son equivalentes, de hecho, lo que podría hacer a continuación del despeje o la simulación es encontrar el valor de la función de costo. ¿Y por qué? Porque la función de costo observábamos en la definición del problema que depende tanto de variable independiente como de variable dependiente. Y puesto que la variable dependiente necesita ser obtenida a partir de una simulación, entonces hay un paso previo para la estimación de la función de costo. Ok, el costo entonces solamente lo podré calcular cuando simule, aquí entonces está el despeje o simulación, me doy el valor de UJ y por supuesto ciertos parámetros en el caso de ser necesario. Y una vez que tengo este valor que está acá, lo que hago es actualizar. ¿Y qué vamos a actualizar? Vamos a actualizar el valor de U. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si observamos acá, lo que hacíamos nosotros era actualizar, vamos a marcarlo con amarillo, lo que hacíamos era, una vez que definíamos el primer costo, decíamos, ok, ahora vamos a probar con otro tipo de lata, y para probar con otro tipo de lata, lo que tenemos que hacer es actualizar nuestra, nuestra variable de decisión, en este caso el DJ que está ahí. Entonces repetiríamos este procedimiento del delta U, que en este caso sería igual al delta diámetro, porque es el diámetro de la variable independiente, haríamos, por ejemplo, un J igual J más 1 y volveríamos a resolver este problema iterativamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieran las condiciones necesarias de optimalidad. Y para eso, bueno, hay varios métodos que la diferencia entre todos ellos es cómo calculan este paso de actualización. En MATLAB, por ejemplo, o en el Solver, se puede utilizar el método de Newton o un método tipo quasi-Newton. ¿Okay? Entonces, esta secuencia de cálculo es la que es interesante y es la que tenemos que reforzar utilizando un ejemplo. Pero nuevamente, para que nos quede el concepto general, recordamos que lo que hacíamos era, para más general,
dado un valor de, para j igual 0, dado un valor de u de j, lo que hacíamos a continuación era simular el modelo. Vamos a ponerlo bien, simular el modelo, si es que tiene parámetros, vamos a poner los parámetros de la z, para obtener entonces el x de j para un valor de u de j. Y con esta información, más el valor de u de j, puedo calcular el costo y las restricciones de desigualdad de ser necesario. Y esta información se la entrego al optimizador, en este caso habíamos dicho que éramos nosotros, y nosotros entonces tomamos una decisión para hacer que j sea j más 1, que no aparecería este que está acá, y entonces tomamos una actualización de la variable de decisión, la cual la transformamos en valor de x para poder calcular la función de costo y el valor de g, y así seguir iterativamente. Entonces, esta secuencia de cálculo es lo que define el método secuencial de optimización. Recordamos entonces que sería sería el optimizador, luego una simulación, y luego secuencialmente la evaluación de la función de costo y la evaluación de g en cada una de los intentos que estamos realizando. Entonces, para poder reforzar el concepto que estamos viendo, la idea es utilizar un problema que ustedes conocen porque lo vieron en estadística, en ADI, y básicamente es muy sencillo, dice que hay un reactor batch donde ocurre una reacción química irreversible A para dar B, y bueno, se tomaron datos de concentración de A, lo llamamos TA, y velocidad de reacción, RA. Entonces, si se sabe que la cinética es una cinética de primer orden, determinar el valor de la constante cinética. Entonces ese es el problema que tenemos, y aquí en la parte izquierda de la pantalla se muestran los datos disponibles. Acá tenemos las concentraciones, acá tenemos la velocidad obtenida para las distintas concentraciones, y la gráfica que se presenta en la pantalla básicamente es una representación de lo que nosotros queremos. En negro estarían los puntos, que lo estoy marcando ahora con rojo, estarían los puntos medidos, vamos a llamar que serán los puntos medios, y el valor calculado mediante este modelo, RAC calculado, estaría dado por la línea roja que está acá. Y claro, para distintos valores de K voy a tener distintas pendientes, y lo que tenemos que hacer es encontrar la pendiente que ajuste mejor los datos. Eso, desde un punto de vista de la optimización, se conoce como el problema de mínimos cuadrados, donde el objetivo es encontrar el valor de K de tal forma que la distancia que hay entre el valor medido y calculado, representado por las líneas verdes, sea mínima. Por lo tanto, nuestra función objetivo para este problema es equivalente a decir que necesitamos que sea mínima la suma de las líneas verdes. ¿Cuántas líneas verdes tenemos? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, tendríamos que sumar las 7 líneas verdes, elevarla al cuadrado y encontrar el valor de K que hace que esta suma sea mínima. Okay. Dicho de otro modo, entonces, y ahora pasando quizás a algo que en vez de poner unas rayas verdes, sea algo como más similar a una ecuación, la función objetivo que queremos minimizar sería la sumatoria desde i igual 1 hasta 7 de el RA. ¿Pero cuál RA? El RA que vamos a calcular, o sea, estos que están acá en azul, estas cruces, RA calculado en cada uno de los 7 puntos, menos el RA medido en cada uno de los 7 puntos al cuadrado. ¿Y cuál es el modelo? Recordando que el modelo es una expresión matemática de igualdad, el modelo en este caso estaría dado por la cinética, que básicamente es el que me permite relacionar la variable K con, en este caso, el RA calculado de I, porque de lo contrario no podría obtener la función objetivo. ¿Y qué dice el modelo? Básicamente lo que dice es que el RA calculado en I va a ser igual a un K por CAI, o lo que es lo mismo para dejarlo como un H igual 0, RA calculado de I menos el K por el CAI es igual a 0. ¿Cuántas ecuaciones tendríamos? Tantas como cinéticas, como valores calculados de cinética tenemos. Entonces sería, este modelo se puede replicar para el punto 1, punto 2, punto 3, hasta el punto 7. ¿Okay? Por lo tanto, tendríamos esas expresiones de igualdad, y este sería el modelo que queremos, la función de costo que queremos minimizar. Entonces,
La implementación secuencial que vamos a desarrollar en este ejemplo parte con un análisis de grados de libertad, el método simultáneo también. Entonces, primero partamos con las variables. ¿Cuántas variables tenemos disponibles? Variables, recordamos, son aquellas que pueden variar. Entonces, podríamos decir que los valores calculados pueden variar, claro, porque para distintos valores de K, los valores calculados tomarán distintos, los valores de las velocidades calculados serán distintas. Por lo tanto, variables, tenemos el RA calculado de I, acá tenemos 7, y aparte tenemos como variable el valor de la constante cinética. ¿Por qué es variable? Porque todavía no hemos decidido su valor. De hecho, su valor va a ser decidido de tal forma de que los cuadrados sean mínimos. Por lo tanto, tendríamos 8 variables. ¿Y cuántas ecuaciones, relaciones de igualdad tenemos? 7, que son básicamente las expresiones cinéticas evaluadas en cada punto experimental. Por lo tanto, los grados de libertad que tendríamos serían las 8 variables menos las 7 ecuaciones. ¿Y cuál sería esta única variable que quedaría por definir? Entonces, si observamos nuevamente esta gráfica, notamos que la idea de resolver el problema de mínimos cuadrados es definir el valor de K para que la distancia sea mínima. Distintos valores de K van a entregar distintas distancias, las cuales serán todas más grandes que el valor en el punto óptimo. Por lo tanto, podemos decir que para este ejemplo, la variable de decisión sería la constante cinética, puesto que para cada constante cinética obtendría distintas curvas, y esas curvas obtendrían a su vez distintas distancias verdes con respecto a los valores calculados. Y tenemos como información adicional, o datos que no aparecen en el análisis de grados de libertad porque no los conté como variables, tenemos entonces el RA medido en cada uno de los puntos y tenemos también el CA medido en cada uno de los puntos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a definir el problema de optimización o vamos a plantear cómo sería el problema de optimización a resolver, en este caso lo vamos a resolver en Excel. Entonces, el método secuencial habíamos dicho que lo que decía era, dado un valor de la variable independiente, recurrimos al modelo, lo simulamos y a partir de eso obtenemos la variable dependiente para un determinado valor de la variable independiente y con eso entonces calculamos la función de costo y si es que fuese necesario también las restricciones de desigualdad. ¿Ok? Entonces, si nosotros definimos que la variable independiente corresponde acá, entonces tendríamos que, dado un valor de una constante cinética, lo que tendríamos que hacer sería simular el modelo. Y al simular el modelo, que está dado en este caso por las expresiones cinéticas que están destacadas en amarillo, lo que obtendríamos entonces sería como resultado el valor de x, de la variable dependiente, que se va a poner acá la cinética. Y el valor de la variable dependiente es el valor de las variables que quedan fijas con el modelo, o sea, sería el RA calculado de I, el cual fue obtenido por un valor de K. Y mediante esa información yo podría calcular en este caso solamente la función de costo porque no tenemos restricciones de desigualdad y la función de costo entonces la podríamos calcular porque conocemos el valor de RA calculado en I, que está acá, conocemos el valor de RA medido en I porque lo obtenimos de los datos y por lo tanto podemos calcular el valor de la función de costo, la cual nos permitiría tomar una decisión respecto al valor de K y así actualizarlo, y de eso de manera iterativa. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a trabajar con el Excel, el problema de regresión. Resolveremos entonces en Excel utilizando Solver, que va a ser nuestro optimizador que vamos a usar, y para eso entonces vamos a, antes de utilizarlo, perdón, vamos a intentar identificar los conceptos de optimización secuencial. Okay, entonces, si observamos en el recuadro que está representado en el libro de Excel, observamos que aparece el problema de optimización, pero hay un término que es interesante y es el que aparece que está resaltado con letras rojas, donde dice que lo que queremos hacer es minimizar los residuos a la suma de las diferencias cuadráticas y tenemos que el valor de el RA calculado depende de la constante K, que corresponde también a la variable de decisión del problema de optimización. Y si observan, no aparecen las restricciones de igualdad. ¿Por qué es eso? Porque el optimizador se desentiende de las restricciones de igualdad porque nosotros nos encargamos
de despejar las variables dependientes a partir de las independientes. Y el optimizador solamente manipula las variables independientes. Entonces, ¿cómo se ve esto en un diagrama, por ejemplo? En celeste aparecen el método general de optimización secuencial y básicamente lo que dice es, dado un valor inicial de las variables de decisión entregadas al optimizador, el optimizador va a probar estos valores de las variables de decisión en una simulación que va a ser entregada por el usuario y esta simulación va a entregar como resultado el valor de las variables dependientes para un valor determinado de la variable de decisión entregada por el optimizador. Y con esta información, con la variable dependiente y con la variable independiente, el usuario calculará o estimará el valor de la función objetivo y si es que hay restricciones de desigualdad, el valor de las restricciones de desigualdad y esa información será entregada al optimizador. En particular, para el caso del problema de regresión, la variable de decisión corresponde a la constante cinética K, la cual, para cada valor que entregue el solver o el optimizador, se deberá hacer simulado el modelo, y ese modelo, a ser simulado, permitirá encontrar los valores de las variables dependientes, que corresponden en este caso a las cinéticas calculadas, y con las cinéticas calculadas y el valor de K, de ser necesario, podría calcular entonces la función objetivo, que sería la suma de las diferencias al cuadrado. Para este caso en particular, el problema no tiene restricciones de desigualdad, por lo tanto lo vamos a dejar en vacío. ¿Okay? Entonces, intentemos primero replicar la parte que está en azul, o sea, la parte donde no tiene que ver el optimizador. Entonces, vamos a decir que nuestra variable de decisión va a estar en esta celda y sería en este caso el valor de U, que correspondería para nosotros al valor de la constante cinética. Entonces la constante cinética va a estar marcada con amarillo. O sea, para cada valor de la constante cinética, o sea, estamos en este punto que está acá, para cada valor de la constante cinética, yo debiese simular el modelo. ¿Cómo es este modelo? Vamos a marcarlo de hecho. Como este modelo es un modelo que es de fácil despeje, simplemente el despeje algebraico, pero de lo contrario tendría que implementar un método de simulación numérica para poder resolverlo. Entonces, en este caso tendría que el R, en este caso el RA, pero ahora calculado, para cada uno de los valores medidos de la concentración, sería igual, y aquí vamos a reemplazar el modelo. O sea, vamos a hacer la relación que hay entre la variable de decisión y las variables dependientes, o lo que es lo mismo, despejar el modelo, y sería igual entonces al valor de la constante cinética multiplicado por CA, multiplicado por el dato. ¿Okay? Entonces tendríamos para cada uno de ellos, y entonces estaríamos, al finalizar esta sección, que vamos a marcar ahora con naranjo, lo que estaríamos haciendo es terminar la simulación. ¿Ok? Entonces, como para hacer una estrategia que nos permita identificar color a color lo que estamos haciendo, la simulación estaría dada por los elementos en naranjo, y en este caso el valor dado de la variable K estaría dada por lo que está resaltado con los elementos en amarillo. Voy a marcar acá con amarillo. Aquí está el amarillo, que está ahí. Ok, y aquí también, claro, efectivamente está el valor amarillo, y la simulación entonces está el valor del RA, ahí está el valor en naranjo también, puesto que es la solución de la simulación. Y con esta información ya tendríamos que calcular la función objetivo. ¿Y cómo calculamos la función objetivo? Bueno, básicamente haciendo la resta, la diferencia al cuadrado. Entonces podríamos hacer acá una celda extra que nos diría el RA calculado menos el RA medido. Y sería entonces el RA calculado menos el medido, que aparece como dato. Y finalmente, es un paso intermedio, obtendríamos entonces la función objetivo f, que sería entonces la suma cuadrado de cada uno de estos términos. Y entonces obtendríamos la función objetivo f, que estaría en este caso dada por, vamos a marcarlo con otro color, por ejemplo, color verde. Voy a poner acá un color verde, y entonces aquí está el valor del color verde. Una vez que nosotros resolvemos todo esto, tendríamos como resultado la función objetivo, que se devolvería a nuestro optimizador. Y este optimizador se encargaría de iterar. Entonces, si nosotros somos los optimizadores, nosotros podríamos ir haciendo pruebas. Por ejemplo, vamos a marcar acá, vamos a generar otra serie de datos. Vamos a seleccionar datos.
Entonces vamos a poner una nueva serie de datos, vamos a agregarla para ir viendo cómo van afectando nuestras decisiones. Vamos a decir entonces que sería el calculado. Y en los valores de X vamos a poner los mismos valores de CA. Y los valores de Y en este caso serían los valores ahora del RA calculado. Vamos a ponerlo acá. Entonces, claro, como tenemos un K que es 0, los valores son todos están allá abajo en línea punteada naranja. Y claro, eso no tiene ningún, no representa físicamente nada. Pero cambiemos el valor y pongamos un valor, por ejemplo, de 5. Observamos que ahora el valor de la función objetivo disminuyó y efectivamente los puntos naranjos se parecen más a los azules. Porque nosotros decidimos, y cada vez que decidimos, observen, decisión, modelo, y con el modelo obtenemos los valores de X y podemos calcular la función objetivo. Podemos poner un valor de 10, por ejemplo, y observen ahora que la función objetivo tiene un valor más pequeño. Podríamos poner un valor de 11, quizás, se nos fue, la función objetivo aumentó, quizás si ponemos un valor de 9, disminuyó. El valor óptimo de la variable de decisión debiese estar en ese rango. Entonces, si tomamos entonces como el valor de la variable de decisión, valor inicial como 9, entonces podemos utilizar ahora el solver. Ustedes saben manejar el solver. Podríamos decir que marcamos dónde está la función objetivo en verde. Vamos a resolver el problema de optimización ahora y vamos a cambiar las celdas de las variables y en este caso sería el valor de K simplemente. Queremos que sea mínimo el problema, entonces lo resolvemos. Y cuando lo resolvemos, que es básicamente implementar un algoritmo de optimización para obtener el valor de la variable de decisión, que permite hacer que la función de costo sea mínima, observamos que llegamos a una solución porque se encontraron las condiciones necesarias de optimalidad. Este es lo que nos dice Solver. Básicamente el valor de la constante cinética es 9.52, ¿ok? Que es el valor básicamente de U, que hace que la función objetivo sea mínima, que cumple las condiciones necesarias de optimalidad. ¿Y qué es lo que hizo Solver? Probó con distintos valores de K, pero nosotros como usuarios tuvimos que implementar la simulación, tuvimos que calcular la función objetivo y Solver se encargó de iterar con esa información. Si observan, en el menú de Solver no hay ninguna información relacionada con las celdas que aparecen con los valores del RA calculado, porque el método secuencial implica que el optimizador solamente se hace cargo de las variables de decisión, en este caso el valor de K. Con este ejemplo, la idea es identificar aspectos más generales y al mismo tiempo aplicar el concepto de optimización secuencial. Si volvemos ahora al ejemplo que tenemos como guía, pero ahora para entender el concepto de optimización simultánea, básicamente lo que vamos a hacer es volver a la creación de estas latas de atún, pero ahora en vez de, observen, en vez de que nosotros definamos un determinado diámetro, J por ejemplo, para J igual 0, voy a definir un determinado diámetro y voy a definir de manera arbitraria un determinado largo, sin pasar por un paso intermedio de calcular si es que ese largo cumple la condición del volumen igual a volumen 0. O sea, dicho de otra forma, nosotros vamos a definir al mismo tiempo el diámetro y el largo. O, para efectos de hacerlo más general, nosotros podríamos definir tanto los valores de U como los valores de X. Entonces, cuando nosotros decidimos sobre los valores de U y los valores de X, nos tenemos que preguntar si es que se cumple la condición del volumen. ¿Es el volumen igual al volumen 0? Y al mismo tiempo, como tenemos los valores de U y tenemos los valores de X, o lo que es lo mismo, tenemos los valores del diámetro y del largo, podemos de inmediato calcular cuál es el valor de la función de costo. Y con esa información, entonces, podríamos decir, oh, mira, no cumple el volumen, y entonces lo que podríamos hacer es, por ejemplo, darnos un valor diámetro 2 y un largo 2, y volver a repetir el problema, si se cumple o no el volumen y si es que el costo es más pequeño, y así sucesivamente. Entonces, este método simultáneo, que es para el mismo problema de optimización, lo que dice es que en vez de despejar las variables X desde el modelo,
La idea es que el optimizador identifique los valores de u y x y que pare cuando el valor de u y x cumple con el modelo y al mismo tiempo la función de costo es menor. Dicho de otra forma, en cada intento o en cada iteración se decide simultáneamente el valor de las variables de decisión y el valor de x y se evalúa si es que el volumen obtenido es adecuado y el valor de la función objetivo. Por lo tanto, ahora el optimizador tiene la característica o tiene la libertad de mover tanto los valores de u y los valores de x. Y es el optimizador el que identifica si es que se cumple el modelo. Y también si es que se cumplen las restricciones de desigualdad, por supuesto, y también permite obtener el valor de la función de costo. Y con toda esa información el optimizador actualiza, pero ahora va a actualizar simultáneamente el valor de u y el valor de x. Entonces, si ahora repetimos el mismo problema de los mínimos cuadrados, lo que tendríamos es que, bueno, tendríamos el RA calculado menos el RA medido, estos son lo mismo, el cuadrado, el modelo sería el mismo, sería el RA calculado por K por CAI es igual a 0. Y básicamente sabemos que del análisis de grados de libertad nosotros tenemos que variables dependientes son RA calculado de I, son 7. Y la variable independiente habíamos dicho que era el valor de K. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en Excel, vamos a resolver este mismo problema, pero ahora siguiendo el enfoque simultáneo de optimización. En la pantalla ahora observan la plantilla para resolver el método de optimización, pero ahora con el problema simultáneo. Y si notan, ahora el optimizador sí requiere las expresiones del modelo, puesto que lo que hará será iterar con los valores de K y el valor de R al mismo tiempo. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos en lo que aparece en la pizarra que teníamos anteriormente, el optimizador requiere o entregará los valores de u y x, que para nosotros van a ser ahora el valor de K y el valor del R calculado en cada uno de los puntos. Y con esa información se puede calcular al mismo tiempo la función objetivo. Si observan, la función objetivo tiene solo los valores del R calculado y esos valores los está entregando el optimizador, por lo tanto no requiero simular. También va a calcular las restricciones de igualdad, porque ahora sí hay restricciones de igualdad que van a ser estas que están acá. Vamos a calcular entonces que vamos a preguntarnos si el valor es igual a 0. ¿Ya? Y noten que para calcular esto lo podemos hacer porque conocemos los valores de RAC, que están dados por el optimizador, y al mismo tiempo el valor de K. Por supuesto, que el optimizador sea cualquier valor, no necesariamente va a ser igual a 0, pero sabemos que para que se cumpla el problema de optimización y se resuelva, el problema tiene que ser factible, lo que es equivalente a que esta ecuación se tiene que cumplir. Y nuevamente acá tenemos que las restricciones de desigualdad no existen, por lo tanto son vacías. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a repetir el mismo problema, pero ahora identificando lo siguiente. Tenemos ahora que como variables que el optimizador va a iterar, va a ser el valor de, y lo voy a poner en amarillo, va a ser el valor de K, que habíamos dicho que estaba dado por, entonces, la constante cinética. El optimizador entonces va a poder darse el valor de, vamos a marcarlo con amarillo, la constante cinética, y al mismo tiempo el optimizador también va a poder darse los valores de los valores calculados. Entonces vamos a decir que todos los valores calculados los vamos a permitir que el solver los itere. Se van a hacer todos esos valores que están ahí, incluido también la constante cinética. Entonces, de ahora en adelante lo que vamos a tener acá es que el optimizador va a iterar con toda esa información que está ahí. O tiene la libertad de mover eso. Entonces, cuando el optimizador itere con estos valores de K y R, va a tener que calcular una función objetivo. ¿Cómo vamos a calcular la función objetivo? Bueno, básicamente la función objetivo sería el valor de, vamos a calcularlo entonces como el RA menos el RA calculado menos el RA medido, hacerlo hacia abajo, y finalmente la función objetivo, ahora sí, sería la suma de cuadrados de los valores, de las diferencias entre el valor calculado y el valor medido,
está en este caso dado por este recuadro verde, al igual que en el otro caso. Y noten que lo puedo calcular sin necesidad de simular, porque el optimizador entrega tanto los valores de las variables de u como las variables de x. Por lo tanto, tengo toda la información disponible de las variables u y las variables x. Vamos a marcarlo de esta forma. Está el valor en verde y esto está acá. Y ahora nos tenemos que asegurar de que también se cumpla la restricción. ¿Cuál restricción? La de igualdad. Y para eso entonces tenemos que plantear la restricción de igualdad, H. ¿Y cuál sería la restricción de igualdad? Sería el valor calculado menos la constante multiplicado por el CA. Y eso tiene que ser igual a 0. O sea, sería el valor calculado menos la constante, también es una variable de decisión, como en T, y eso está multiplicado por el CA. Y eso tiene que ser igual a 0. Aquí tienen todos esos valores que están ahí. O sea, si observan, por ejemplo, en este caso, para los iteradores iniciales de K y de CA, este problema cumple con que H sea igual a 0, por lo tanto, la solución 0000 es factible, pero desde el punto de vista de la optimalidad es muy mala, da un valor muy malo. Entonces nos vamos a dar unos valores iniciales, necesitamos dar unos valores iniciales de acuerdo a lo que indica acá para el solver. Entonces vamos a decir que esto, por ejemplo, sabíamos que era 10 el K, y los R vamos a asumir que son muy similares a los valores medidos, de tal forma de partir de un iterador bueno. Vamos a poner 8, vamos a poner el valor de 30K, 33, 42, 59, porque necesitamos iteradores iniciales, estamos haciendo por eso, y 61. Entonces observamos ahora que los valores que yo me estoy dando no generan una solución factible porque h no es igual a 0, pero la función objetivo es la mejor que se puede obtener. ¿Ven? Hay un trade-off ahí. Entonces con esa información vamos a abrir de nuevo Solver. Y en el solver ahora, la función objetivo va a ser la misma que antes. Pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar las celdas de las variables K, y al mismo tiempo vamos a elegir el resto de las variables de decisión. Por lo tanto, vamos a seleccionar que el optimizador mueva los valores de U y los valores de X. Y ahora tenemos que agregar las restricciones. Y las restricciones en este caso serían el valor de H, que tiene que ser igual a un valor 0. Aceptamos. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Entonces tenemos que, sujeto que todas estas celdas, cada una de estas que aparecen acá, tienen que ser igual a 0. El problema de optimización tiene que ser mínimo, y lo que hacemos ahora es resolver. Solver encontró una solución y se cumplen todas las restricciones, por lo tanto encontró el punto que cumple las condiciones necesarias de optimalidad, y si observamos, el valor de K es el mismo valor de K que aparece en el método secuencial, y por supuesto eso implica que el valor del RA calculado es el mismo que el obtenido en el método secuencial, puesto que H tiene que ser igual a 0. Si observan, son casi 0, 10 elevado a menos 6. Entonces, ambos métodos resuelven el mismo problema, pero desde dos enfoques distintos. Si quieren aprender más en relación a las ventajas que tiene uno de los métodos respecto al otro, pueden revisar los videos de respaldo de esta clase, que están disponibles en la playlist de análisis de procesos químicos. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Adiós.